Bueno, ¿qué les pareció Hammurabi, el código? Terminaron de hacer la lectura de, pues, más artículos, ¿no? Además de los que leímos. ¿Sí lo hicieron? Esto es cultura jurídica. Y les decía en la clase anterior, es el origen de la regulación de conductas. Y a la fecha, al menos en nuestro código, algunas de casi todo lo que está regulado allí. Claro, de manera distinta México también lo tiene, regular los diferentes actos, con sanciones que después vamos a aprender que pasan por la Edad Media, bueno, mejor dicho, por Roma, la Edad Media. Los castigos eran extremadamente crueles hasta que se llega a las sanciones que en la actualidad existen. Al menos en México la pena de muerte queda prohibida. Solo para el traidor a la patria, solo al traidor a la patria se le puede aplicar la pena de muerte, pero no ha habido en México ningún caso. De allí que aparece o se crea la privación de la libertad, multa, doble multa, arresto, decomiso, trabajo comunitario. Esas son las sanciones que en la actualidad se imponen en el derecho mexicano, pero tiene las raíces del derecho y de la manera de cómo se aplican las sanciones, va transitando por todo el mundo a través del tiempo. Pero en fin, todavía no. Primero vamos a aprender del pasado, su evolución. Bueno, dicho esto, tomen su mapa, localicen Egipto y lo colorean o lo identifican para mirar la cercanía entre Mesopotamia y Egipto. Háganlo y me dicen qué tan retirado están. Está Egipto de Babilonia. Bueno, ya lo hicieron, ya marcaron Egipto. Ya, profe. ¿Qué Ya. tan lejos está Egipto de Mesopotamia? ¿Qué países están en medio de él, de Egipto? Israel, Jordania, Nada más esos países. ¿Qué países están alrededor? Libia, Sudán, Arabia Saudita, Etiopía, Sudán, Chad, Libia, Turquía. Está Israel, me dicen, ¿verdad? Jordania, Sí. Israel, sí. Jordania. ¿Por qué les digo que ir en esos lugares? La distancia, ¿qué relación tendrá? ¿Qué objetivo tendrá conocer la distancia que existe entre ellos? Para saber la influencia que tiene el uno del otro. Exacto, por la cercanía, por supuesto que va a haber influencia cultural en todos los aspectos, ¿no? Religiosa, jurídica, costumbres, muchas cosas, siempre hay influencia. Es por eso, fíjense, en realidad Egipto va a ser peculiar con respecto a la manera de pensar de Egipto. Ya vimos que Shamash, o sea, en realidad es el rey, el dios Sol, el Sol es el dios. En Egipto igual, ahí está Ra, y van a venerar a los astros. Significa que tienen una religión, lo que habíamos aprendido, que surge en las culturas el enlace con la religión, ¿sí? Y no vamos lejos, México estaba con la misma idea, las mismas costumbres hacia los astros. Se llaman dioses naturalistas. Bueno, Egipto también va a florecer gracias o sea, sienta la civilización allí, crece la civilización por el río Nilo. Es maravilloso el río Nilo. Me tocó mirar hace como un mes y medio, de pura casualidad, un canal de televisión transmitió una hora un programa del río Nilo, sí, del río Nilo, 3000 y tantos kilómetros, creo que sí, 3000 y tantos kilómetros de longitud. Y entonces el documental trató de que comienzan el recorrido en una barca en el río y se van deteniendo en distintos lugares. Bonito, 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 maravilloso el recorrido del río Nilo. Y pues no se dedicaban tanto al programa a la cuestión de jurídica, sino a las civilizaciones que viven allí en la ribera. Y me agradó porque pues es algo que simplemente es maravilloso. Los paisajes, incluso allí hacían referencia a que un camello bebe hasta 200 litros de agua, así digamos, se detiene a beber agua y llena su estómago hasta con 200 litros, y que esa es la razón por la que en el desierto puede aguantar, no me acuerdo si dijeron 6 meses, algo así, un camello puede aguantar ese tiempo sin volver a tomar agua. Entonces van comentando detalles, ¿no? Hablaban de los beduinos, que los beduinos es gente que vive en el desierto y que, hagan de cuenta que son los nómadas, son vagabundos. Está maravilloso eso. El asunto es que Egipto va a tener una forma de organización también monárquica. Allí el rey o el emperador va a recibir el nombre de faraón, pero las funciones son iguales a las que hace un rey. Lo agradable es que, por ejemplo, crean su Corte Suprema, tal es el primer pueblo del mundo en la historia, en tiempo, que crea hagan de cuenta la Suprema Corte de Justicia, crea un tribunal, o los tribunales, los jueces eran de carrera, significa que estudiaban, iban aprendiendo la aplicación de la ley para fungir como tal, para impartir justicia. También algo interesante es que crean ellos el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad, por ejemplo, México, en todo el mundo se adopta y consiste en que el gobierno debe hacer una lista de unas
ciudad, por calles, por colonias, por manzanas y por lotes para saber quién es el dueño, quién fue el dueño y cómo se adquiere la propiedad, si la compras, te la sacas en una rifa, en fin, vamos a aprender las formas de adquirir la propiedad. Con respecto a las sanciones penales, si en el caso del infanticidio, al infanticida o el culpable, lo hacían cargar el cadáver del infante 3 días y 3 noches. Lo tenía que tener en brazos. Yo creo que así como con un rebozo, ¿no? Una manta, obligaban a la persona a que lo cargaran. Imagínense la temperatura de Egipto. Yo creo que no baja de 40 grados. En un día, 24 horas ya el cadáver, más de un niño, de un bebé, o de un infante. Imagínense el olor, la descomposición del cadáver. Y pues el derrame de líquidos, ¿no? Que salen por los orificios. Por la boca, la nariz, los ojos, los oídos, el ano y el meato urinario. Pues así era. También existía el corte de nariz. No me acuerdo si al violador le aplicaban la falopatía. Al varón significa que le cortaban el pene. ¿Sí? Había muchas formas de castigos en materia penal. En materia civil se hace referencia o familiar a que en una familia el varón, fíjense, lo que tenemos acá como cultura occidental, en la cultura occidental, pero latina, la que tenemos nosotros, consiste en que generalmente en una familia quien sale a trabajar es el padre de familia, el varón. El varón es el que consigue el sustento. Pues en Egipto no. En Egipto quien sale a buscar el sustento es la mujer. Y el varón se quedaba en Egipto, se quedaba en casa a tejer y hacer las labores del hogar. Digamos que con respecto a la costumbre que tenemos vamos a hablar de México, era invertido las actividades. También vamos a observar, vamos a ver que existía la ginecocracia. Significa que la mujer era, hagan de cuenta, políticamente hablando, sus genes eran muy importantes para poder acceder al trono. De allí que entre los faraones de tantas dinastías que hubo, imaginemos, muere hoy un faraón. ¿Quién va a ocupar el cargo? No había democracia, ¿no? De elegir al faraón, sino que la ley, en el Código de los Muertos, establecía que debía ser un pariente de la mujer, un pariente de la mujer, varón, quien debía acceder al trono. Entonces, se muere un faraón y ahí está su hijo. Pues entonces va a tener que acceder al poder, ya sea que un hermano de la hija, un hermano, un primo, un tío, un sobrino, alguien. Incluso vamos a aprender que el faraón, imagínense, muere un faraón y entonces la persona que accede al trono tiene una hija y entonces se casa con su hija para poder ser faraón, ¿sí? Esa era la costumbre de ellos. Ya con el paso de los miles de años se dan cuenta que la procreación o el matrimonio entre parientes genera deformaciones genéticas, ¿sí? Entonces se va prohibiendo. Vamos a ver qué religiones lo prohíben. Vamos a ver, por ejemplo, que en Mesopotamia o en la Jerusalén, en la Biblia, queda prohibido. Eso es con respecto a la ley civil. Y existe su ley o su doctrina religiosa que tiene que ver con el derecho, con la conducta. Y eso lo encontramos en el libro de los muertos. Eran eminentemente apegados a la idea del día y la noche, en donde luchaban los dioses Ra, que era el sol, y el día ocurría porque todos los días, cada 12 horas, se daba una lucha entre el día y la noche. Digamos que estaban empatados. Ya ahorita fíjense, no salió el sol, pues significa que quedó así como golpeado después de la batalla. Y así transcurre la noche y resulta que la noche vence al día y otra vez se da una batalla en la madrugada para que salga el sol. En ese mismo sentido hacen referencia a que el ser humano tiene un alma en la que el alma no muere. El alma va a ser eterna, que el alma una persona en vida debe portarse bien y al final digamos, cuando si es en un accidente, pues no va a pasar lo que les digo, pero sí, hay una persona que está enferma y va agonizando, el estilo de los que conozcan la religión católica, en el sentido de que cuando una persona está agonizando, se confiesa, le llevan a un sacerdote, confiesa, les administra los óleos, los santos óleos, y ¿qué hace la persona en la religión católica? Se confiesa, se arrepiente de todos sus pecados, para efecto de que se purifique y al momento de su muerte sea recibido por el Señor y llegue a la gloria. De lo contrario, seguiría al infierno. Esas ideas las va a tomar, fíjense, la influencia, las va a tomar la Iglesia Católica, o mejor dicho, dije mal, la cultura hebrea, es decir, los judíos. Y resulta que se llama esta cuestión confesión
negativa. La confesión negativa generalmente la encontramos, es muy fácil de entender. Cuando alguien es acusado de cualquier cosa, oye, tú rompiste el vidrio de la casa, y aunque haya sido, no, por Dios que yo no fui, yo no estaba, fue un accidente, quién sabe qué pasó, de cualquier cosa, incluso en nuestros tribunales, la gente siempre niega lo ocurrido. Cualquier cosa, no, yo no fui, no, de veras que yo no estaba, es decir, negar todo. Yo me he portado bien, yo he respetado a la gente, yo soy un alma de Dios. De ahí que se tuvo que inventar o crear la mayéutica en Grecia, para que con una serie de preguntas se trate de encontrar la verdad. Bueno, en ese mismo sentido, la confesión negativa en Egipto, porque es el juicio de Osiris, y todo digamos que el centro de la vida del alma se encuentra en el corazón, y colocaban en una balanza así como la del signo Libra, como la balanza que porta la diosa de la justicia, el corazón y una pluma. Al colocar Osiris, al colocar el corazón en la balanza, si el corazón, le colocaban una pluma en una balanza, en una charola el corazón y en otra la pluma de avestruz de Osiris. Y si la pluma pesaba más que el corazón, el egipcio o el alma, hagan de cuenta, iba a entrar a la gloria, iba a alcanzar la dicha. Pero si era el contrario, si pesaba más el corazón iba a ser devorado por un monstruo, entre hipopótamo y como un lobo o perro, algo así, un monstruo. Y entonces iba a estar en el infierno. Esas ideas las va a retomar los hebreos. Y de ahí la influencia. Incluso en Egipto estuvieron como esclavos los hebreos. Van a ver el juicio de Osiris. La religión católica, yo he visto mucha gente durante mi vida, he visto que en algunos funerales, en el ataúd, le colocan al cadáver, al difunto, un tallo de rosa. Bueno, la rosa y sí, el tallo, que porque sirve. No me acuerdo exactamente cuál es la creencia, pero dicen que sirve para que ayude al alma del difunto a pasar por el río Jordán. Algo así recuerdo. ¿No lo han experimentado ustedes en la vida que llevan así al mirar las costumbres que se tienen cuando hay un funeral? ¿Alguien ha visto algo acerca de esto? Profe, yo he visto que les ponen la rosa y a Sí. la rosa le echan agua bendita y antes de ponerles la rosa, Sumergen la rosa en agua bendita y lo hacen en forma de cruz y ya le ponen la rosa, esa misma rosa. Y también he visto que les ponen tierra, un Ándale, también. platito de tierra. Ese sí no sé cuál sea el significado. Sí, también que no me acuerdo que dicen que ¿no? Que ayuda a conducir al alma, algo así. El asunto es que vean esas costumbres que son religiosas, cuentan que los hebreos las adoptaron y por supuesto que llegan a la religión judeocristiana y pues se va transmitiendo. Eso es lo interesante, la transculturización, la influencia de culturas. Pero bueno, vamos a leer algo de los dioses. Nada más algunos dioses. Habla de los egipcios, por supuesto, y dice, practicaban el juicio a los muertos. Es decir, al morir se iniciaba un juicio público, en donde el pueblo podía decirle lo que quería. Si salía culpable no tenía sepultura legal y en caso contrario se le grababa el nombre en bronce. Las leyes o faraones no estaban exentos de esta. Y vamos a leer el nombre de algunos dioses. Alguien me hace favor de tomar la lectura y después de que leamos esta cuestión sagrada nos vamos a las aportaciones jurídicas de Egipto. ¿De acuerdo? Amón, dios de origen tebano, supremo creador, fue identificado con Ra. Se le representa como un carnero o como un hombre con cabeza de carnero. Anubis, dios de los muertos y del embalsamiento, se le representa como un hombre con cabeza de chacal, o como un perro o chacal tendido junto a una tumba a los pies de Isis. Atón, originariamente era Ra. El faraón Akhenaton le dio un nuevo nombre y le proclamó el único dios de Egipto. Se le representa como el disco solar con largos rayos solares que terminan en manos. Bastet, diosa del amor y la fertilidad, hermana de Ra. A veces se le representa como una mujer con cabeza de gato o de otro felino. Hathor, diosa del cielo y de la fertilidad, era hija de Ra y esposa de Horus. Se le representa como una vaca con el disco solar, la testuz, o como una mujer con cabeza de vaca y el disco solar. Horus, dios del cielo, hijo de Osiris, y de Isis y esposo de Hathor. La mayoría de las veces aparece representado como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón. El tema de Egipto comienza la división del Alto Egipto, el Bajo Egipto, que está asentado en la ribera del Nilo. En fin, pero eso ustedes lo leen, por favor. Dice, el derecho en el antiguo Egipto. Luego es el derecho antiguo. El derecho antiguo. Para analizar el estudio del derecho antiguo es preciso hacer un breve exordio sobre el origen del derecho en los pueblos primitivos. El derecho no es resultado de la mera casualidad o del azar durante la existencia de la raza humana, sino que es producto de la vida y de la necesidad a que está sujeto el hombre. La civilización egipcia es una de las más ancestrales y significativas para el proceso evolutivo histórico del derecho, ya que constituye, junto a India, los países madre de la historia
y de las primeras instituciones y figuras jurídicas del mundo. Egipto era una sociedad totalmente materialista y de carácter práctico, calando dentro del derecho, lo que permitió que se nutriera de su tradición y sus costumbres, haciéndola una maquinaria que funcionaba de forma perfecta en todas las materias jurídicas y en la legislación de justicia, ya que se ajustaba a las necesidades de su colectividad. Egipto transmitía sus reglas de conducta y sus normas, así como su espíritu filosófico a través de su tradición. El derecho rudimentario y primitivo egipcio evoluciona y logra su gran unificación cuando Egipto conquista todos los pueblos limítrofes, nomos, y los somete al gran imperio del Nilo, aplicándoles la esencia tradicionalista, lo que fomentó la unión del sistema judicial a través de todos sus dominios basados en la costumbre y en las ideas. Luego de la unificación del imperio, el escalafón del poder se estableció inmediatamente. La máxima autoridad fue el faraón, a quien se le atribuía poderes sobrenaturales y era considerado un dios en la tierra con facultades ilimitadas y fuente de todo conocimiento y sabiduría. La autoridad del faraón era irrevocable de inmediata ejecución e incuestionable. Se le denominaba el señor del derecho. En la pirámide jerárquica le seguía el clero, una clase de sacerdotes quienes se encargaban de las actividades y ceremoniales religiosos, eje sobre el que giraba toda la sociedad egipcia. Muy bien, muchas gracias. Dense cuenta entonces la organización política, ¿no? ¿Cómo era? Instituciones del Antiguo Egipto. Egipto se utilizó tres de las instituciones más viejas del mundo, las cuales han llegado a nuestro derecho moderno casi intactas, variando de acuerdo a las culturas y grupos étnicos a lo largo de la historia. Estas instituciones significaron para los egipcios la renovación en los regímenes matrimoniales, sucesión, de comercio, de traspaso de bienes, patrimonios familiares, hipotecas, etc. Adopción. Fue una institución asimilada por los egipcios a través de asirios, hebreos y judíos, practicándola de modo parecido, luego tomada por los griegos y después transmitida a los romanos. Matrimonio. Para egipcios y muchas otras sociedades, el matrimonio constituía la institución primaria, base fundamental social, la cual exigía formalidad religiosa. Hipoteca. Era concebido como un contrato real por acuerdo oral o compromiso honorable, por el cual el deudor entrega a su acreedor un inmueble para que disfrute de él como propietario y se compense así por el fruto que deriva del mismo ese capital que tiene invertido y comprometido en la deuda durante todo el plazo del contrato, que vencido éste pueda apropiárselo, cumplidas ciertas formalidades legales. Ya hace referencia a que Egipto tiene influencia sobre algunas instituciones jurídicas entre los hebreos, y principalmente lo que nos interesa a nosotros por la cultura que tenemos es la de los romanos. Significa que los romanos, al tomar esa idea, llega a nosotros, ¿sí? Es decir, que la influencia de Egipto en el mundo es interesante, ¿sí? Porque dicen, hablando de la adopción, ¿no? Dice que fue tomada por los griegos y después por los romanos. Eso es interesante, porque a la fecha la adopción tiene sus reglas bien claras. ¿Quién puede adoptar y a quién puedes adoptar? Y entonces las reglas o la idea viene de allá. Vamos a la organización familiar. Organización familiar. La familia es la base de la organización social en el periodo del Imperio del Nilo. Egipto, desde sus inicios, fue un pueblo matriarcal, en donde el protagonismo doméstico era representado por la mujer. El patriarcado surge en la época faraónica, o con mucha posterioridad al Egipto primitivo. La mujer era sojuzgada al hombre por poder marital, quien se encargaba de los oficios, tejer, preparar alimentos, criar hijos, etc. Oigan, es lo que hace el hombre, ¿eh? Es lo que hace el hombre. Perdón por la interrupción. Adelante. La costumbre establecida, el matrimonio incestuoso, pues a la muerte del hombre era repartido en partes iguales entre los hijos y la viuda. La poligamia estaba permitida, estableciendo la distribución igualitaria entre todos los hijos de cada matrimonio. El faraón Aramis instituyó el matrimonio civil. El matrimonio civil era digno para personas comunes y el religioso solo para piadosos. El divorcio era practicado y aceptado, pudiendo ser pedido por la mujer o el hombre indistintivamente. Justicia en el Antiguo Egipto. La justicia en el Antiguo Egipto estaba bajo la advocación de Mat, que representaba el orden cósmico que hacía posible la vida. Es por ello que tanto el Chati, magistrado supremo, como el resto de magistrados y los presidentes de los distintos tribunales eran sacerdotes de la diosa, y todos ellos ocupaban la más alta jerarquía en la administración. Eran los primeros después del faraón. La omisión principal del monarca, representación viva de Ra en la tierra, era hacer reinar la justicia para que el orden imperase y el país fuese próspero. El faraón era la representación en forma humana de los dioses sobre la tierra, lo que implicaba que de él emanaban las leyes.
Era el guardián de la ley y tenía la última palabra sobre los casos extraordinarios en materia procesal. La práctica. La justicia era oficio de los sacerdotes, quienes formaban un tribunal de 30 miembros escogidos entre ellos mismos por votaciones. Era presidido por un presidente, quien dirigía los debates en los asuntos contenciosos. El procedimiento era sencillo y escrito, función de los escribas. Los abogados no existían, por lo que los litigantes debían defenderse por ellos mismos. El presidente era encargado de emitir el fallo, pero en defecto de ello, el presidente lo hacía presentando la imagen de la diosa Ma, la verdad y la justicia. La apelación solo podía ejecutarse cuando el proceso era conocido y valorado por el enorme aparato burocrático egipcio. La jerarquía se encontraba en la siguiente escala: el faraón, dios viviente y garante del orden y la justicia; el chati, primer ministro, mano derecha del faraón; el hati, gobernador de un nomo; el wipiji, tribunal; el dedet, consejo local de funcionarios; el seb, juez de la primera instancia; y el sur, escriba, adscrito a la administración de justicia. Perfecto. Bueno, acá tenemos una breve explicación de la jerarquía de, de la administración de justicia. De allí que crearon la Suprema Corte. Y entonces en la historia de la humanidad es el primer pueblo que crea esa institución. Interesante porque, por ejemplo, a la fecha nosotros tenemos emanado de la Suprema Corte de Justicia los tribunales colegiados, los tribunales de distrito, los jueces de distrito, los jueces locales. Muchos de ustedes o algunos de ustedes van a llegar a trabajar, van a ver con el tiempo, dentro de unos 7 años, van a empezar a trabajar o aprender en alguna oficina, en algún lugar de lugares de impartición de justicia. Aparte de que pues, se va a litigar o cosas de estas, en donde dice otras disposiciones jurídicas. Otras disposiciones jurídicas. El autor de la Enciclopedia Jurídica Arendt escribió respecto a las demás disposiciones jurídicas. Aparece el Egipto como el modelo de un estado de policía, donde todo, hasta los más pequeños pormenores, se hallaban regulados por 1000 formalidades. El trabajo se dividía según las castas. Cada individuo tenía que manifestar de qué vivía, y en cada casta el trabajo y las artes, subdivididos de muchos modos, se distribuían entre familias que los ejercían, y más bien un hecho natural que precepto de la ley. Esta división de trabajo, conforme a la cual, por ejemplo, según Heródoto, cada médico solo había de curar una parte del cuerpo, llegó a ser en las nobles artes un obstáculo para su ulterior desarrollo, mientras que en los oficios inferiores parece haber producido en Egipto también grandes progresos. Se cuidaba mucho de cultivar el campo. Este era propiedad de los sacerdotes, esto es, del templo. Y de los guerreros, los labradores solo eran arrendatarios. Los vecinos de las ciudades parece que poseían verdadera propiedad territorial en el término de la localidad. Las leyes relativas a la vida mercantil se cree que tuvieron un desenvolvimiento bastante exacto. La justicia se administraba con severidad. Merece notarse las disposiciones de que en las deudas no era lícito poner mano en la persona del deudor, sino tan solo sobre sus bienes, y que los intereses atrasados no pudiesen exceder del capital. No era menos característica la lenidad con un respecto a los ladrones de oficio, que formulaban una verdadera corporación, de la cual podían los robados recuperar sus cosas pagando una cuarta parte de su valor. Perfecto, muchas gracias. Fíjense, cuando alguna persona comparece ante un juzgado o una agencia de presentar una denuncia, o cualquier persona, siempre se le preguntan, dicen sus generales, es decir, ¿cuál es tu nombre completo? ¿De qué lugar eres originario u oriundo? ¿En dónde vives? Dicen, ¿y de qué vives? Te preguntan ocupación, ¿vale? Incluso te llegan a preguntar cuánto gana, cuánto gana, o cuál es su ingreso, mejor dicho, dicen, cuál es su ingreso semanal. Y pues ya dependiendo de lo que te dediques, ¿no? Hay gente que dice, no, pues yo recibo el salario mínimo, yo tengo un salario de tantos pesos, o yo tengo un negocio y pues es incalculable, pero más o menos así, asado. Estas cuestiones tienen que ver, en otro tiempo, tenían que ver con la multa. Eso se le impone a fulano de tal una multa de 30 días de salario, y era 30 días de salario con respecto a lo que ganabas. Había gente que se lucía. ¿Cuánto ganas? No, pues yo gano mucho, hagan de cuenta. Yo estoy ganando como el presidente de la República, 80,000 pesos mensuales. Ándele, ándele. Resulta que si usted este, va a ser multado, van a decir, bueno, si mensualmente gana 80,000 pesos, pues su multa es de 80,000 pesos. De allí que se trataba de ser humilde, ¿no? Dicen, no, pues ¿cuánto ganas? No, pues el mínimo.
Bueno, si tienes salario nominal, pues no hay problema, ¿no? Pero si eres comerciante o te dedicas a otra actividad en la que no te paguen vía nómina, pues no hay que lucirse, porque le exageras. Y al exagerarle, si resultas sancionado, pues órale, paga lo que dices que ganas. En fin, son ideas que surgen, vamos mirando, de los pueblos antiguos y que van a llegar, fíjense, a través de los miles de años, y sí, aquí es correcto decir miles de años, llegan a lo que ahora somos. Bueno, compañeros, terminan la lectura de Egipto, ¿sí? Para que el viernes iniciemos Israel, corrijo, los hebreos. Ya llevamos Mesopotamia, Egipto, debemos ver Israel, debemos ver India y China.